Buenas tardes a todos. Para mí es un placer, una alegría estar acá otro año acompañando este evento que es muy importante para los que nos ganamos la vida con la materia tributaria. Comenzando con los agradecimientos. Primero le agradezco que ustedes estén presentes, ¿no? Son los que posibilitan poder costear el costo del evento. Agradezco también a IDEA, Guillermo, Pablo, y también a los expositores que me acompañan, que son los profesionales de primer nivel y expertos en lo que se va a hablar. Me toca a mí hacer una pequeña introducción, ¿sí? Respecto a el acrónimo MLI, no lo voy a decir en inglés, MLI, que tenemos que saber cuál es la novedad. Bueno, es un instrumento que está vinculado con el derecho tributario internacional, que está en construcción. También está vinculado con todo lo que es el tema de los convenios de doble imposición, los CDI. ¿Cuál es un hecho relevante en Argentina que pone este tema arriba de la mesa? Bueno, en mayo de este año, el Senado del Congreso aprueba este instrumento, que es un tratado internacional y por lo tanto tiene que intervenir el Congreso. Está aprobando un instrumento que fue firmado por el país hace 8 años. Por eso lo ponemos arriba de la mesa. En el mundo, ¿dónde está la punta del ovillo? ¿De dónde viene esta idea? Viene de la acción 15 del Plan BEPS. Un poco de contexto del Plan BEPS. ¿Sí? El Plan BEPS es la respuesta que tuvo la OCDE a todo un proceso de erosión de la base imponible y relocalizar las rentas en países en donde hay nula o baja tributación, ¿no? Y en eso empezaron a trabajar a partir después de la crisis de Lehman Brothers del 2008. Pero en realidad, este proceso se puso en marcha, esta nueva economía se puso en marcha en 1998 con todo lo que es la parte digital, ¿no? El comercio internacional de manera digital, en donde para generar valor no hace falta tener una presencia en un lugar. Entonces, esas características de esta nueva economía hizo crujir las reglas anteriores que estaban en vigencia respecto a fuente y residencia. Y eso provocó que todos los convenios de doble imposición que están en el mundo suscriptos quedaron despeinados, quedaron descalibrados. Entonces, bueno, otra vez, la OCDE se puso a trabajar en el año 2013, diseñó un plan con 15 acciones que terminan de quedar, digamos, totalmente terminadas en el 2015. Le apuntan a tener coherencia, a tener transparencia, a tener sustancia. Entonces la novedad era como que, bueno, digamos, en tiempos pretéritos a esta nueva economía era como que, digamos, la generación de la renta estaba donde estaba el establecimiento permanente. Y en este momento, ¿dónde está la atribución de la renta? ¿Dónde están los clientes? Bueno, ahí de alguna manera tiene vinculación con el Pilar 1. ¿Y cuál sería la recaudación que tendría que calcular un Estado, por ejemplo, respecto a Netflix, ¿sí? A la plataforma Netflix, ¿sí? Que hay un impuesto mínimo global del 15% aplicado a la matriz. Bueno, ¿y quién se queda ese 15%? Bueno, ahí nos relacionamos con el Pilar 2. Entonces, bueno, en el mundo los CDI no crean impuestos. Lo que hacen, la lógica del CDI era limitar la potestad tributaria del país fuente. ¿Por qué? Porque a cambio de eso recibía el beneficio de la inversión. Pero ahora eso ya se puso en duda, ¿verdad? Entonces, con esa lógica se armaron en el mundo algo así como 4.800 CDIs.
entonces, enlazándome y cerrando la introducción, el MLI es una propuesta lógica para volver a calibrar, para sacar a los CDI que quedaron en recalculando, para generar algo que sea rápido, que sea veloz, porque si vamos a volver a negociar 4.800 convenios de forma multilateral, se nos va la vida en eso. Entonces, bueno, eso fue la idea que se parió, digamos, y bueno, y hay un estándar mínimo de cosas obligatorias que hay que cumplir, otras que no, que son optativas, ahí tenés la flexibilidad. Una vez que se firma el MLI, el instrumento, hay que aprobarlo internamente. En Argentina es lo que pasó entonces en mayo. Hay que comunicar al secretario de la OCDE que cumplimos con el plan y adherimos. Cada país que suscribe puede plantear reservas. Argentina no lo hizo. Entonces, al final, el nuevo caminito que tenemos es que el MLI no viene a reemplazar al CDI, se pone a la par. Entonces, a partir de ahora, vamos a tener que, en el eventual caso de tener una relación económica con un país que tiene un CDI, por ejemplo, Brasil, me tengo que fijar si Brasil adhirió. Si Brasil no adhirió, sigo mirando el convenio vigente. Si Brasil adhirió, me tengo que fijar cuáles son sus reservas. Y a partir de ahí hacer el análisis. Pero bueno, el doble clic a cargo de ustedes. Cecilia, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias a IDEA por la invitación, por estar acá. Un placer con ustedes. Y muchas gracias, Daniel, que me ayudaste con la escalera, que estoy recuperándome de una cirugía en la rodilla. Bueno, ahí está la presentación. Y espero leerla, porque si no ya no me cuesta seguirlo. Bueno, vamos a hablar de esto último, del instrumento multilateral por cumplimiento de la acción BEPS número 15. Y es un tema de actualidad porque en Argentina el Congreso acaba de aprobar el texto de esta convención, entonces Argentina se va a poner a tono con la modificación de muchos tratados para evitar la doble imposición, pero de este modo sui generis u original, digamos, que es al mismo tiempo varios tratados, 17, ahora los vamos a ver, y el objetivo de esta convención es justamente lograr simultáneamente que los países, las jurisdicciones puedan modificar algunas cláusulas de sus tratados, obviando una discusión bilateral que tienen que ver con las acciones BEPS que requieren de este consenso, que son las referidas al abuso de tratados. Hay 13 cláusulas en esta ley que lo contemplan y dentro de ellas el tema de mecanismos híbridos, de abuso propiamente de tratados, de establecimiento permanente, sin perjuicio de los cambios que pueden haber en la legislación doméstica respecto de estos puntos, ¿no? Y también los relativos a la resolución de controversias. Son los dos grandes ejes que le interesa a la OECD para que realmente los tratados se conviertan en un instrumento para evitar la doble imposición y no, por el contrario, para lograr lo contrario, ¿no? Disculpen, que es la no imposición. Pero para lograr este consenso fue necesario flexibilidad, porque no todos los países piensan lo mismo, no obstante que sobre los aspectos centrales sí estén de acuerdo. Y para ello fue necesario prever en esta supernorma distintas posibilidades y opciones respecto de cada uno de los capítulos y a su vez permitir a los países que hagan el reserva de no convalidar alguno de ellos directamente y luego arreglarlo o no en una modificación en su propio CDI bilateral. Acá en este slide simplemente tenemos una copia de lo que es la estructura de este instrumento multilateral. Lo importante es la parte esencial de fondo que trata justamente los desajustes híbridos, el abuso de los tratados, la evitación de la condición de establecimiento permanente, mejora para la resolución de controversias, arbitraje, que desde ya sabemos que Argentina no acepta este modo de solución de controversias.
yo quizás voy un poco rápido, pero ¿cómo estamos en este momento con este instrumento y cómo lo vamos a tener que leer también? La adhesión de Argentina es de los primeros, en el acto inaugural, ya en el 7 de junio del 2017. Al día de hoy ya son 105 países los adheridos. Por ejemplo, Brasil no adhirió, Estados Unidos tampoco, o sea, no firmó directamente, no firmaron. Argentina presentó el listado de los CDIs comprendidos, ahí mismo, que son 17, efectuó reservas, hay 3 reservas, o sea, normas que no aplican en su caso, pero son reservas más o menos, porque reservas respecto de algunos tratados a cuyo respecto ya esas cláusulas están comprendidas, entonces ¿para qué repetir lo mismo? Y también ejerció algunas opciones, pero más bien aceptó casi todo. Al aceptar casi todo, bueno, el tema es que el alcance en cada caso depende de la contraparte, qué le gusta y qué no le gusta, porque con saber qué es lo que un lado elige no es suficiente. La ratificación es lo que queda pendiente. De los 17 países contrapartes solamente no ratificaron Italia ni Argentina. Entonces, ahora con esta ley está en condiciones de hacerlo y tengo entendido que lo va a hacer ahora antes del 30 de septiembre. Entonces empieza, una vez terminado ese proceso, que es burocrático, digamos, la definición de la vigencia. La vigencia para cada signatario, la norma que establece vigencia es compleja de entender y de seguir y contiene pautas que ahora las vamos a explicitar, pero en realidad para cada país lo que interesa es cómo termina la autoridad de aplicación definiendo o qué es lo que ha elegido de las opciones que tenía para que rija, ¿no es cierto? Nosotros digan no a partir del 1 de enero de qué año rige y con eso estamos contentos y no tendríamos por qué saber todo este complejo mecanismo. Pero es así, la vigencia para cada signatario es una vez que ratifica. Argentina todavía no ratificó, por lo tanto no rige y aún ratificándolo hace falta que pasen 3 meses desde esa fecha. Por eso decimos que si ratifica antes del 30 de septiembre, que tengo entendido es la intención de las autoridades, entonces ya va a regir a partir del 1 de enero del 2026. Pero los efectos son diferentes según se trate de impuestos que corresponda practicar retenciones, entonces los hechos o circunstancias que den lugar a esa obligación, operados a partir del 1 de enero del año siguiente, de la última de las fechas de entrada en vigor entre las 2 jurisdicciones, obviamente. Y en cuanto a los demás impuestos, son periodos fiscales iniciados con posterioridad al cumplimiento de un plazo de 6 meses desde la última de la fecha de entrada en vigor. No deduzco que va a ser el 1 de enero del 2027, porque Argentina optó para que en lugar de ser periodos fiscales iniciados a partir de la conclusión de un plazo, sea el 1 de enero del año siguiente. Pero también podía haber optado, en cuanto a retenciones, de otra modalidad. Y hay países en los cuales es asimétrico. Hay convenios que es asimétrico la entrada en vigencia de cada país. Datos de color. Después, en la práctica, creo que para nosotros no va a tener mucho efecto. Acá están el listado de los CDIs. Hay 24 vigentes, 3 no vigentes. No voy a hablar sobre lo que ya ustedes ya conocen y creo que queda poco tiempo, entonces avanzo. Y sí, digamos cómo funciona. Hay algunas cláusulas que son mandatorias en cuanto a que deben ser incluidas y aceptadas. El resto son optativas. Y decíamos que Argentina adoptó todas las cláusulas. No sé si esto es una política fiscal internacional o no, porque la mayor parte de los países rechazaron muchas cláusulas y ejercieron algunas opciones, ¿no? Y Argentina, y me quedó pendiente cubrir este XX, hay 3 cláusulas que sí rechazó, pero no porque no se van a aplicar, sino porque ya estaban contenidas en otros CDIs. Entonces, en virtud de las posibilidades, resulta que el macheo es difícil de entender. No todas las cláusulas se aplican en todos los casos. Lo vamos a ver ahora con ejemplos.
¿Cómo sabemos, cómo lo podemos entender sin retorcernos la mente cuando hablamos y leemos este documento que es difícil de seguir? Bueno, nos ayuda la página de la OECD relativo a este instrumento, y acá les doy un ejemplo. Por ejemplo, jurisdicción Argentina y jurisdicción España. Hace 2 días nos mostraba esto en cuanto al estado de situación, signatarios el mismo día, está ratificado por España, por Argentina no, porque faltaba la ley y tienen que pasar los 3 meses. Entonces, a los 3 meses es que rige, y después falta ver, entonces, una vez que se complete Argentina, cuál es el criterio, cuál es la reforma que en definitiva, respecto de la aplicación del CDI, va a regir para cada uno de los ítems, cada uno de los capítulos contenidos en este documento. Ahora en un rato les voy a dar un ejemplo. Estos son los puntos que contemplan entidades transparentes, la definición sobre cuáles son los beneficios, qué tratamiento tienen los beneficios derivados de entidades transparentes. No nos vamos a poner a hablar de cada uno porque no nos va a dar el tiempo, lo tenemos que dejar acá al amigo Juan Manuel. Cuando se tratan como renta de residentes, el tema de la doble residencia de sujetos empresa, no personas humanas, se amplía la posibilidad de considerar no solamente el lugar de la administración efectiva, sino de la sino de la constitución, por ejemplo, de la residencia, de la constitución, y también que las partes se tienen que poner de acuerdo, pero está la opción que el país puede elegir, bueno, que no acepto que las partes se tengan que poner de acuerdo, tiene que estar, o sea, a través de las autoridades de aplicación, sino definido en el tratado. Mecanismos para evitar la doble imposición. Argentina eligió el crédito de impuestos, pero en realidad todas las opciones eran esto mismo para evitar situaciones en las que habían exenciones. No se entiende muy bien tampoco por qué esta opción, pero en definitiva, ¿y dónde estamos con esto? Entonces yo dije, voy a ver la página de la OECD, a ver qué pasa con las contrapartes y con los países. Y me encuentro, por ejemplo, con esto. Porque nosotros, esto no sale de la página, sino que hemos compaginado sobre este ejemplo de entidades transparentes, cómo resulta que han decidido las contrapartes. Y entonces vemos 3 situaciones. Vamos a las del medio, que este artículo para modificar o generar esta norma no lo aceptaron otros países que están ahí, entonces no se aplica. En otro caso sí se aplicaría, pero en caso, prevalecen en caso de incompatibilidad, porque prevalece lo que se acuerda en el MLA, ahí tenemos en qué países ocurre esto, y en otro caso directamente se modifica la cláusula, como es el caso del Reino Unido. No quiero ir a los detalles, simplemente les muestro cómo funciona esto. Lo más importante, y acá me detengo un minuto, es en el uso abusivo de los tratados, específicamente las cláusulas que son mandatorias, que es el preámbulo y la previsión de abuso de tratados. Es el preámbulo incorporar que la intención de eliminar la doble imposición sin generar situaciones de doble no imposición o imposición reducida a través de la evasión, justamente que no exista desvío de beneficios a través de terceros países con el treaty shopping, este es el objetivo. Estaba la opcional de agregar este párrafo, deseosos de seguir desarrollando las relaciones económicas entre los países. ¿Y esto por qué? Bueno, porque es la luz, digo yo, para evitar el abuso del tratado, para evitar las discusiones que ya tuvimos en los casos, por ejemplo, de Molinos y en dictámenes que sin ahora hace poco praxiar, creo que se llama el caso de un dictamen de la Procuradora General de la Nación que todavía sigue sosteniendo que no aplica el principio de la realidad económica para desestimar la aplicación de un tratado para la exención, por ejemplo, de bienes personales, en este caso particular, en la época con España, cuando estaba reducida o limitada la imposición al país de la residencia. Vuelo, porque si no se van a enojar ya conmigo. Estamos en tiempo de descuento, sí. Acá en otros casos son ejemplos, y llego entonces al último. Ustedes no tengan lo que hacer, lo leen, está hermoso. La otra cláusula mandatoria es la del acuerdo amistoso para evitar la doble imposición.
que la definición es parecida a la reglamentación que ya contiene la Ley 11.683 sobre esta particularidad, ajuste correspondiente y el arbitraje que la Argentina no adhirió. Y entonces, ¿qué estamos esperando? El depósito de la ratificación del instrumento por parte de la autoridad argentina, pero también, y esencial, que la Argentina publique un texto sintetizado, como otros países han previsto, respecto de cada CDI, que nos facilite la interpretación. Por último, lo que tendría que haber dicho al principio, esta modificación no afecta en absoluto aquellas cláusulas que establecen limitación a la retención en la fuente de dividendos, regalías o intereses. Con esto termino. Muchas gracias. ¿Con cuál pasás? ¿Con esta? Ahí paso. Bueno. Queda en manos de Juan Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, al igual que Daniel y Cecilia, quería agradecerles la invitación un año más. Vamos a ir rápido también para respetar un poco los tiempos. Lo que nos toca hablar ahora en este ratito es también una derivada de lo que es el plan de acción BEPS que describía al comienzo Daniel y que tiene que ver con la acción 1, que es aquella vinculada con el abordaje de los desafíos de la tributación de la economía digital. Puntualmente, las soluciones que encontró la OCDE en sus grupos de trabajo y junto con el G20 a estos desafíos. Acá no me voy a detener acá mucho en esta línea temporal, pero para que vean lo complejo y el tiempo que llevó la instrumentación de estas reglas a lo largo del tiempo. Decía Daniel, en el año 2013 fue el plan de acción BEPS y recién en el año 2015 se generó este informe donde se plantea cada una de estas acciones y la que nos convoca a nosotros es aquella vinculada con los desafíos de la economía digital. Ustedes van a ver ahí que con posterioridad al año 2015 y recién hasta el año 2020 se elaboraron un montón de documentos y grupos de trabajo para desarrollar esa agenda digital que concluyó un poco con este blueprint de lo que se denomina Pilar 2 o solución de 2 pilares, que un poco también mencionaba Daniel, plantea abordar los desafíos de la economía digital sobre esa base de 2 pilares. Uno que es el pilar 1, que no ha tenido mayores desarrollos hasta ahora y que tiene que ver un poco con definir el nexo de alocación de renta y pautas para distribuir rentas de los grupos multinacionales, y el otro, que es el pilar 2, que tiene que ver con el establecimiento de un impuesto mínimo global. O sea, la idea de establecer un impuesto mínimo aplicable a las multinacionales que garantice que tengan un nivel de tributación en todas las jurisdicciones donde operan. Ese trabajo terminó en una declaración del marco inclusivo de la OCDE y del grupo de los 20, donde se establecieron estas pautas, esta solución de 2 pilares, y ya en diciembre de 2021 fue que salieron las reglas modelo. Estas reglas modelo también se basan en 2 reglas principales. Una que es las reglas GloBE, se llaman, por sus siglas en inglés, que establece cómo se determina ese impuesto mínimo, y las otras reglas que no han tenido gran desarrollo aún todavía, que son las reglas de sujeción a un impuesto, y tiene que ver con, también en línea con el MLI, con la introducción o la firma de acuerdos multilaterales para incorporar en los convenios de doble imposición algunas cláusulas que permitan que jurisdicciones con bajas tasas de retención puedan retener al menos un 9% cuando esa renta no está grabada en la otra jurisdicción. Yendo un poco a lo que son las reglas del Pilar 2, que es lo que tenemos conocido, recién en diciembre de 2022 salió la directiva de la Unión Europea, por lo cual se encomienda a los países que incorporen estas reglas de tributación en su legislación doméstica, con la expectativa de que ya estén implementadas para diciembre del año 2023 y que tengan efecto a partir del 1 de enero de 2024. Así fue. De hecho, en la Unión Europea es donde en general está más desarrollado el tema de Pilar 2 y donde tenemos legislación vigente, sin perjuicio de que en muchos otros países han incorporado las mismas reglas,
junto con algunas otras similares tendientes a paliar los efectos de las reglas GloBE. Acá, si se quiere, dentro de esta línea de tiempo, un punto relevante tiene que ver con el anuncio del G7 de hace algunos meses, que genera cierta incertidumbre respecto a la vida que tiene Pilar 2 de ahora en adelante. Pero vamos rápido, y esto solo a título informativo. Como les decía, la idea del Pilar 2 tiene por objetivo gravar a las empresas multinacionales con un impuesto mínimo del 15% en todas las jurisdicciones. O sea, ese impuesto se calcula a nivel país. Si en alguna jurisdicción un grupo multinacional que está alcanzado, que son los que tienen un ingreso anual consolidado de más de 750 millones de euros, en esa jurisdicción se va a determinar un impuesto en defecto que se denomina top-up tax, y es el que va a tener que ser ingresado. La discusión, como decía recién Daniel, es ¿dónde se ingresa ese impuesto? Bueno, este es el approach que establece el régimen. Solo para que tengan una idea, hay dos reglas. Digamos, la regla principal, que es la de inclusión de ingresos, la Income Inclusion Rule, que establece que ese top-up tax, ese impuesto que se dejó de pagar en la subsidiaria, se paga a nivel de la casa matriz, o sea, lo recauda la casa matriz, la UPE, en este ejemplo, asumiendo que Argentina hubiese implementado las reglas. Si Argentina no tiene esas reglas, entonces una holding intermedia del grupo que sí implementó las reglas de GloBE puede aplicar ese impuesto. En este ejemplo sería España. Y si ninguna de estas dos implementó las reglas, puede ser que alguna subsidiaria del grupo, como ser la UK Company, que haya implementado una de las reglas del régimen, que es la de UTPR, que es pagos sujetos a tributación baja o infragravados, donde mediante un mecanismo de denegación de deducciones o ajustes impositivos puede recaudar el impuesto que en este ejemplo se dejó de pagar en Paraguay. ¿Okay? Fíjense la complejidad del régimen. No me voy a meter en cómo se calcula, que es mucho más complejo. Acá el tema de hagámoslo simple no lo comprendieron. Es toda la inversa. La forma en que alguna jurisdicción puede evitar que ese impuesto se recaude fuera de sí es mediante la incorporación de lo que se llama un impuesto mínimo doméstico calificado, QDMTT, que ha habido casos en la región donde tenemos, por ejemplo, Brasil, que fue uno de los países de Sudamérica que lo incorporó. Colombia hizo un intento, hizo un mamarracho como el que quiso hacer en su momento Argentina ya por el año 2023, que no es un impuesto calificado, pero ahora más como novedad, en estos días es muy probable que Uruguay esté presentando como parte de la ley de presupuesto un impuesto mínimo calificado. Cambia un poco las reglas de juego y ahora vamos a ver un poco por qué esto es importante, ¿no? Estamos hablando de impuestos que graban multinacionales. Uno le cuesta ver grupos multinacionales de tamaño y envergadura, por lo menos que sean numerosos en Argentina, pero sí hay subsidiarias de esos grupos. Y esas subsidiarias son las que van a tener que hacer estos cálculos para ver si están sujetos a ese nivel de imposición. También cuesta ver que Argentina, con una tasa del 35%, tenga una tributación por debajo del 15%. Pero puede suceder no solo por la aplicación de regímenes promocionales e incentivos, sino también por fenómenos que ocurren en el país, como ser el que estuvimos discutiendo, el reconocimiento del impacto de la inflación. Las reglas GloBE establecen que ese 15% se determina sobre la base de los estados contables de información financiera para consolidación, que difiere de la que nosotros usamos acá para fines impositivos. Y si a eso le sumamos que las reglas tienen sus ajustes y que nosotros tenemos los nuestros, incluyendo el fenómeno de la inflación, que no lo recetan las reglas GloBE, ahí se dan casos, y hemos visto ya varios, de empresas argentinas que acá pagan impuestos, pero cuando calculás la tasa efectiva terminás por debajo del 15%. Les decía el ejemplo de Uruguay también. Uruguay hoy está en la disyuntiva esa de resignar su régimen de zona franca en pos de que no recaude ese impuesto algún otro país. Con lo cual está trabajando un poco en ver cuál es el trade-off de eso. O sea, van a introducir el impuesto mínimo, pero a la vez,
qué beneficios le van a dar a estas empresas que hoy estaban en zona franca o que quieren instalarse para no perder competitividad. Entonces, dicho eso, ¿cuál es el escenario actual? Bueno, hoy tenemos más de 50 países que implementaron el Pilar 2. Esencialmente tenemos Europa, Asia y en América les decía Canadá y Brasil con su impuesto mínimo, algunos países del Caribe también. Les mencionaba este anuncio del G7 y podía ser un breaking point de lo que es el Pilar 2. El anuncio del G7 lo que dice fue que se llegó a algún tipo de acuerdo de voluntades con los Estados Unidos por los cuales las multinacionales de Estados Unidos no van a estar sujetas al impuesto, a las reglas global en lo que hace a reglas transfronterizas, les decía al Income Inclusion Rule y al UTPR. ¿Eso por qué? Porque Trump en su bill, en su One Big Beautiful Bill, establecía un impuesto penalidad, un impuesto venganza para aquellos países que implementaran el UTPR, además de aquellos países que implementaban también impuestos a la economía digital. Entonces, eso, más la discusión de los aranceles aduaneros, llevó a que el grupo de los 7 resigne, si se quiere, la aplicación del Pilar 2 solo para las multinacionales americanas. Entonces, ahí empezó toda una serie de discusiones porque decía, bueno, si Estados Unidos no es parte de esto, entonces esto se viene abajo. Claro. O sea, si Estados Unidos no participa del Pilar 2, que ya no había firmado, no está China, no está India, no tiene sentido. O sea, nos pone a nosotros, países europeos o multinacionales europeas, en desventaja contra los grupos multinacionales americanos. Entonces, hoy en día estamos en esa situación de incertidumbre de qué va a pasar. También tenemos algunos planteos de legalidad respecto de estas reglas en la Corte de Bélgica. Lo que sí tenemos en claro es que en junio de 2026 opera el primer vencimiento. El primer vencimiento por el año fiscal 24 ya está cerrado y tenés el pago de ese top-up tax es en 18 meses después. Con lo cual, aunque este anuncio del G7 después se traduzca en legislación concreta que implique exenciones para grupos americanos, lo cierto es que para el año 2024 el compliance va a haber que hacerlo. Entonces, ¿qué estamos esperando hacia adelante en cuanto a perspectivas? Les decía, incertidumbre, porque no sabemos cómo se va a legislar este anuncio que es por ahora un acuerdo de voluntades, si va a traducirse en legislación concreta, y si se traduce en legislación concreta, ¿qué va a pasar en los otros países? O sea, si los que estaban evaluando entrar en adoptar las reglas o un impuesto mínimo van a finalmente desistir de ese esfuerzo. Vemos que Uruguay no, Uruguay está avanzando de todos modos, aún sabiendo que existe este acuerdo. Todavía tenemos el compliance para el año 24 y no se espera que el año 25 las reglas estas modificadas ya salgan, así que también es probable que 2025 quede dentro del régimen. Y también es importante saber que solo afecta las reglas transfronterizas. Lo que es impuesto mínimo va a seguir aplicando. Entonces, en la medida que los países sigan aplicando impuestos mínimos, el Pilar 2 va a seguir teniendo vida, al menos no como originalmente se planteó, pero con otro enfoque que al final del día, como decís Ceci, el objetivo es garantizar ese nivel de tributación mínima. Así que, bueno, un poco rápidamente ese es el panorama. Ese fue el cierre. Dijiste algo que me interesaría también preguntarle a Cecilia en el minuto de descuento que no tenemos, de este cambio copernicano que sucedió en Estados Unidos, se bajó Biden, subió el presidente Trump y está haciendo cambios disruptivos. Recién mencionaba Juan respecto de lo que él estaba explicando que había pasado. Respecto de lo que vos explicaste, ¿ves como que hay algo que se estaciona, que sigue, que frena? Me parece que no hay un cambio, porque Estados Unidos no suele adherir a los acuerdos multilaterales, le gusta bilateralmente definir, o sea, no participa del intercambio de información financiera multilateral, o sea, está en la OCDE, pero en estas medidas, en la OECD, digamos, juega solo. Y lo mismo con relación a las normas antiabuso y de evitar la doble imposición
y a través también de medidas de dirimir controversias, las aplica pero en sus tratados bilaterales. Okay. Es el rebelde en general internacionalmente y también acá lo ha demostrado, ¿no es cierto?, para la aplicación del Pilar 2, porque está conspirando contra esta idea, esta figura que requiere un consenso internacional, si no se viene abajo o encarece mucho el compliance. Es así, no es como Estados Unidos reacciona a lo que hace el mundo, sino como el mundo reacciona a lo que hace Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. Gracias.